los mexicanos no tenemos por qué ir a la retaguardia en lo que sucede en el mundo. Los mexicanos ya vamos a la vanguardia, poniendo el ejemplo. Aunque no les parezca, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa. Y nuestro peso es fuerte, no se ha devaluado y ha resistido. Y lo otro que también es importante, todos los energéticos en México cuestan menos que en la mayoría de los países del mundo. Y otro dato, estamos creciendo. Nuestra economía está creciendo, no así en otros países. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, el día de hoy el presidente pues manda un mensaje claro pues a varios temas. El primero que nada, dice el presidente, ya se mandó pues la carta al presidente Biden sobre esta pues queja sobre el TEMEC, esta revisión que pide Estados Unidos para revisar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Dijo el presidente y manda un mensaje y le dice: México no se vende. Y dijo el presidente: aunque no les guste, ya no estamos al servicio de otros países, defendemos nuestra soberanía. Además de esto, también el presidente pues de alguna manera le contesta pues a este periódico en Estados Unidos, el Washington Post, que fíjense, se atrevió a sacar una columna en la que dice que si existen estos desencuentros o estos malentendidos o estas controversias entre Estados Unidos y México, es por culpa del presidente, y dice que esto seguirá mientras el presidente siga, pues vaya en la presidencia. El presidente el día de hoy en la conferencia dice: aunque no les guste, vamos a defender nuestra soberanía. Y es que, de verdad, ¿qué es lo que dice este encabezado en el Washington Post? Prácticamente están diciendo que este afán de México de regresar al tiempo pasado, de defender pues su soberanía y no permitir, prácticamente están diciendo, y no permitir el acceso a sus hidrocarburos por parte de otros países, es lo que está llevando pues a estos desencuentros. Prácticamente se quejan de que ahora estemos defendiendo, o el presidente, hay que decirlo, esté defendiendo pues la soberanía de México, es lo que les está molestando. El día de hoy en la conferencia del presidente dice: aunque no les guste, México ya no va a la retaguardia de todos los países del mundo. Y es que pues anteriormente, incluso apenas en el gobierno pasado, pues México pues siempre iba atrás, por lo regular atrás de Estados Unidos. Si le daba gripa a Estados Unidos, a México le daba pulmonía. Siempre íbamos quedándonos atrás. El día de hoy, México es de los países con menos inflación. El día de hoy, México es de los pocos países que ha crecido, México creció en un 2%, mientras que Estados Unidos no creció, incluso retrocedió, decreció Estados Unidos un 2.6%. Mientras que aquí en México estamos creciendo de 1.9 a 2%. De esto habló el presidente y dijo: aunque no les guste, ya no vamos a la retaguardia, y aunque no les guste, México seguirá siempre defendiendo su soberanía. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia, pues sobre esto y sobre este tema para combatir la inflación, este plan antiinflacionario. Vamos rápidamente a escucharlo. Pues muy bien, en suma, en el caso de el problema inflacionario, decirle al pueblo de México que con estas medidas garantizamos que haya control en el aumento de precios, que afortunadamente tomamos decisiones a tiempo y que fue acertado destinar un subsidio para que no aumentara el precio de las gasolinas. Acuérdense ustedes, y debemos todos recordar, no olvidar que apenas en el gobierno anterior, y esa era la mentalidad que prevalecía, habían gasolinazos y hubo un secretario de Hacienda
aunque parezca increíble, que llegó a decir que no se preocupara la gente, que no había efectos negativos para la economía si aumentaba el precio de la gasolina, porque no todos tenían automóviles. Con esa concepción, aunque parezca increíble, se gobernaba. Cuando la sabiduría popular nos enseña que cuando aumenta la gasolina, aumenta todo. Por eso también decidimos no aumentos de impuestos. Porque además de que el aumento del impuesto incrementa los precios, se aprovechan algunos distribuidores, no todos. Y si hay un aumento de impuesto del 5%, ellos aprovechan para incrementar el precio de sus mercancías en 10, en 15%. Cada fin de año, cuando se va a aprobar la ley de ingresos, ahora hasta me buscan para decir, ¿y no va a haber aumento en el precio de los refrescos? ¿Y no va a haber aumento en el precio de el tabaco, de la cerveza? ¿Y no va a haber aumento, ¿sí?, en el precio de otras mercancías? No, no va a haber. Para que no tengas el pretexto de abusar. Esto en general es una anécdota, pero es lo que tenemos que estar haciendo. Desde luego, estas medidas antiinflacionarias pues son heterodoxas. Estas medidas no las aplican los neoliberales. Ellos satanizaron el subsidio y no les importa proteger la economía popular. A nosotros sí, porque la inflación es un impuesto que afecta a los trabajadores, que afecta a los pobres, y tenemos que cuidar que no haya inflación. Afortunadamente lo estamos logrando, y aunque no les guste, porque los mexicanos no tenemos por qué ir a la retaguardia en lo que sucede en el mundo. Los mexicanos ya vamos a la vanguardia, poniendo el ejemplo. Aunque no les parezca, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa. Y nuestro peso es fuerte, no se ha devaluado y ha resistido. Y lo otro que también es importante, todos los energéticos en México cuestan menos que en la mayoría de los países del mundo. Y otro dato, para que unos se enojen y otros reafirmen sus convicciones en favor de la transformación y del cambio. Estamos creciendo, nuestra economía está creciendo
no así en otros países. Entonces, comentarles esto, es muy importante lo que explicó el secretario de Hacienda, hasta es para retomarlo porque lo explicó muy bien, de cómo si no se hubiesen aplicado estas medidas hubiesen aumentado más las tasas de interés, se desploma el consumo, se produce una crisis de consumo, hay menos crecimiento, menos compra, menos ingresos para la hacienda pública y menos poder adquisitivo del salario. Ese ejemplo del promedio de salario de 9,000 a 8,000. Podrán decir 1,000 pesos, pero para la mayoría del pueblo es bastante lo que se les está transfiriendo o lo que se está ahorrando, lo que significa la protección por este plan antiinflacionario. Pues esto es lo que dice el presidente en la conferencia. Y fíjense nada más qué curioso, qué chistoso lo que sucede ahora en el mundo. Antes, con los gobiernos neoliberales que teníamos, estos gobiernos entreguistas que permitían, y no solo permitían, sino que ofrecían nuestros recursos, nuestro petróleo, nuestra soberanía en bandeja de plata a Estados Unidos y a otros países. Fíjense, ahora México está fuerte, ahora México está creciendo, mientras que en Estados Unidos están en crisis, no crecen, al contrario, están decreciendo. Tienen inflación, sus hidrocarburos, sus gasolinas están por los cielos. Incluso estadounidenses brincan la frontera a México para venir a cargar gasolina. Qué casualidad que cuando llega un presidente a proteger nuestros recursos, a impedir que extranjeros metan mano en nuestros recursos, ahora México se fortalece y ellos ya no crecen. Ellos están en crisis. Queda claro que estuvieron acostumbrados a crecer ellos a costillas de México, a costillas de nuestros recursos. Y ahora que se los quitan, ahora que ven que ya no crecen sin meter mano a los demás, ahora están pegando de gritos y ahora es por eso que Estados Unidos viene a pedir una revisión del Tratado de Libre Comercio porque pues está violando, que porque ya no le dejan meter mano a nuestros recursos prácticamente es lo que están alegando. Fíjense nada más qué curioso cómo cambian las cosas. Ahora México es fuerte y Estados Unidos se lo está pues llevando pifas. Así de simple. Se acostumbraron a crecer a nuestras costillas. Amigos, yo los dejo con esta información. Espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban a este canal. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, donde estamos subiendo pues también toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.